amigas de Andina Canal Online, estamos nuevamente con Mirada Electoral Elecciones 2016, entrevistando a los candidatos que pugnan por alcanzar la presidencia de la República en los comicios generales que tendrán lugar en abril. Estamos conduciendo el programa Susana Mendoza y yo, Fidel Gutiérrez. Los saludamos y bueno, vamos a empezar de una vez entrevistando al personaje que tenemos ya acompañándonos en nuestro set. Susana, buenos días. ¿Quién nos acompaña esta vez? Cuéntanos. Mira, yo estoy muy contenta porque Mirada Electoral se ha convertido efectivamente en un espacio y una alternativa de información para todos los peruanos y peruanas interesados en seguir las propuestas y iniciativas de sus candidatos de preferencia. Es un espacio en el que hoy va a estar con nosotros una persona que fue muy conocida, Fernando Olivera Vega, junto con el congresista Luis Iberico, mostrar un video que dio evidencia de que entonces había una voluntad clara de neutralizar a los opositores del gobierno de Alberto Fujimori. En ese video se vio que Vladimiro Montesinos entregaba $15.000 a Alberto Curi, entonces integrante de las filas de Perú Posible. Quedó en evidencia con ese video que se usaba dinero del Estado para fines que no eran buenos para el bien común. ¿Cómo está, señor Fernando Olivera? Muchísimas gracias por esta convocatoria, Susana, Fidel. Creo muy importante el trabajo que se hace, porque el pueblo tiene que conocer las propuestas y tiene que conocer a su candidato, y conociendo, decidir, porque no vale lo que está sucediendo en esta campaña, que a lo largo de toda mi experiencia y mi trayectoria nunca he visto una campaña igual, donde las campañas millonarias, cómo están derrochando dinero los candidatos de la corrupción, los candidatos que quieren que todo continúe igual para seguir llenándose los bolsillos mientras cada día hay más desigualdad en el Perú. Yo quería recordarle un ratito, si me permite un momentito, porque para los jóvenes que están ahorita conectados al canal online, que el señor Fernando Olivera Vega fue aliado del gobierno de Alejandro Toledo y con él está justamente en esta lid electoral. Está compitiendo y además, Susana, también recordar que el señor Olivera, como parte del Congreso peruano, también promovió una investigación ardua al primer gobierno del señor Alan García Pérez, quien también está postulando a la presidencia de la República nuevamente en estos comicios. Yo quisiera partir por ahí. Pero ¿por qué cambiamos el tema? Perdóname. No. Discúlpame, yo quiero insistir en este tema que es vital, porque no tiene precedentes en la historia del Perú el derroche de dinero que hay. Aquí hay dinero de la corrupción, dinero que manejan la primera dama de la corrupción, la Fujimori, García, todo lo que robaron en sus primeros gobiernos. Dinero inexplicable del candidato que dice plata como cancha. Dinero que vienen de intereses transnacionales que están concentrados también en los otros candidatos. Y frente a ello, ¿qué estamos? Los que no podemos poner un solo panel, los que venimos con principios. Hay plata como cancha en unos, nosotros tenemos valores como cancha. Y por eso es que hemos venido aquí al Perú, y por eso hemos organizado el Frente Esperanza, para que no tengamos que votar por el mal menor. Lo primero que tenemos que rescatar es valores. ¿Y por qué dejar España y presentarse como alternativa presidencial? Nosotros siempre hemos estado muy en contacto con el Perú. Ustedes saben que ya ahora, con las comunicaciones, uno está siempre involucrado con el presente y el futuro del Perú. Allá en España yo he estado trabajando muchísimo con la comunidad peruana y he estado trabajando también en temas propios del bienestar de la comunidad peruana, desde que nosotros logramos la homologación, por ejemplo, de las licencias de conducir, el reconocimiento de la seguridad social y los aportes, hechos, la homologación de títulos, en fin, la reagrupación familiar, todo un mensaje para los peruanos en el exterior de hechos concretos que hemos hecho. Y siempre hemos estado buscando cooperación internacional para que venga al Perú y que venga también la inversión necesaria en las condiciones que un gobierno nacional tiene que negociar pensando en las mayorías y en los intereses nacionales. No como se ha venido haciendo en los últimos tiempos o como prometen algunos candidatos, entregar todo lo que pidan. No, señores.
Claro. El Perú es un país competitivo que tenemos que volverlo más competitivo y más productivo. ¿Hubo algún desencadenante, algún hecho específico que lo lleve a usted a dejar su estadía, su trabajo en España para venir aquí a postular a la presidencia, señor Fernando Olivera? El sentido del deber con el Perú. Ese es el hecho que siempre me han impregnado y lo he aprendido desde el seno familiar. Y cuando veo que el Perú está en peligro y que nuevamente nos quieren poner a elegir entre los candidatos de la corrupción, decimos, ¿y por qué nos vamos a quedar cruzados de brazos? Así es. Pero Estamos usted ha aquí llenos de energía, de conocimiento y de convocatoria para que los peruanos nos pongamos de pie. Claro, y es bien importante porque usted, digamos, tiene carrera como funcionario de Estado y servidor público, y me imagino que ha pensado muchas veces en lo importante que es hacer docencia política. Usted ha sido líder de una organización que ha luchado abiertamente contra la corrupción. Algunos de sus integrantes han estado involucrados o están involucrados en problemas, dejaron de pertenecer al Frente Independiente Moralizador. El señor Heriberto Benítez está involucrado o ha estado involucrado Pero si no en un estaba con problema. nosotros, ¿a qué viene, No, ¿a qué viene esto? Lo que pasa es que creo que es importante, Susanita, usted está muy recordando cosas que, bueno, siga con su libreto, por favor. Yo le digo una cosa, señor Olivera, la cantidad de jóvenes que cada vez usan Internet es mayor. Por eso. Y hay que darle súper contexto de los hechos para que sepan que lo bueno también viene de una manera y se hacen cosas, ¿no? Entonces, sí es verdad que usted quiere hacer gestión pública decente, también quiero entender cuáles son sus sentimientos de haber sido de líder de una organización que ha luchado contra la corrupción y en donde algunos de sus integrantes han estado involucrados en problemas deshonestos. Perdón, y uno de ellos, por ejemplo, Iberico, Susana, está con el señor Acuña. Perdón, Susana. A mí me da, ¿no? ¿Qué Perdón, siente? Susana. Sí, dígame. Yo le pido que usted precise, ¿no? Porque no vale presentar información que manipula. Yo hablo claro. La ¿ya? centralita. O sea, aquí no es que uno de nuestros integrantes ha estado involucrado. Ya no eran integrantes. Cada uno eligió su camino. El señor Benítez se fue con un partido, creo que con Solidaridad Nacional. Sí. El señor Álvarez formó su partido Contigo Perú, donde no teníamos nada que ver, absolutamente nada que ver. Y si no, pues tenga la seguridad que ya habrían buscado tirar el barro, que parece algunos quieren pasarlo sin ningún sustento. Es que eso no vale en la política, ¿no? Es estar queriendo descalificar, meter cabes. No, aquí lo que tenemos nosotros es que mirar toda la trayectoria. Felizmente la tengo limpia, no me he contaminado. Tengo los bolsillos vacíos y no me pueden hacer ningún cargo como me lo han querido hacer la corrupción poderosa. García estuvo en el poder, este mismo gobierno. Yo lo he combatido desde el primer día, porque sabía que era un fraude desde el primer día, porque el levantamiento de Locumba fue toda una simulación para permitir que Montesinos se fugara del país en el yate Carisma. Y ahí estuvo Ollanta Humala. Y la razón nos la dieron, y ese es el drama del Perú. Los gobernantes, una vez que son elegidos, se corrompen inclusive antes de jurar el cargo. ¿Y su primera acción, si fuera posible, usted presidente de la República, cuál será contra la lucha anticorrupción? Pues ciertamente que nosotros vamos a notificar al Perú y al mundo que la corrupción se acabó. Tanto a los corruptos como a los corruptores. Y claro que vamos a revisar todos y auditar todos esos contratos sobrevaluados en forma escandalosa. No en 10, no en 20%, en 5, 6 y hasta 10 veces el valor de esos contratos por miles de millones de dólares. Y vamos a tomar las medidas para que no se fuguen del país. Desde el presidente de la República, desde Ollanta Humala y su mujer Nadine Heredia, que tienen que explicarle al país muchas cosas, van a tener impedimento de salida del país. Así que, si es que antes, como ha sucedido en los países de Centroamérica, antes de que acaben su mandato, pueden terminar de palacio a la cárcel. Acaba de suceder en 2 países. Pues hay mucho que investigar y para eso tienes que tener una justicia verdaderamente autónoma, con jueces probos, para lo cual vamos a renovar la justicia. El 28 de julio se presentará la iniciativa para que junto con el Congreso se renueve toda la Corte Suprema y haya una ratificación extraordinaria de parte
de la misma Corte Suprema renovada, del resto de jueces y va a ser fiscales una de la propuesta dentro del República. Congreso, dice usted. Claro, va a ser una propuesta de ley. porque en una democracia se gobierna con la ley, con la Constitución. Claro, porque el En las Ejecutivo dictaduras no tiene el poder para, en las digamos, dictaduras tomar... uno hace lo que hizo Fujimori, los autogolpes, y eso no Pero para vale en entender una su democracia. para Y entender yo su soy un pro- demócrata. Claro. Eso implica una reforma, tal vez, Fernando, meterse con el Poder Judicial, como lo han comprobado algunos gobiernos, es bastante difícil, sobre todo con los jueces, con la situación laboral de los jueces y con la manera en que esos son promovidos o ascendidos. ¿Eso qué implica? De repente vamos a hablar de una reforma radical de este poder del Estado propuesta desde el Ejecutivo en un eventual gobierno suyo. Una reforma radical es lo que demanda el país. Ya basta de continuar con más de lo mismo. Y eso tiene que empezar por la cabeza. Nosotros planteamos la reforma en su momento, pero los lobbies de los abogados, porque hay parlamentarios que son abogados, aquí hay que exigir que los congresistas y los funcionarios se dediquen a tiempo completo. No vale que tú seas congresista y abogado que litiga y que influye en los jueces y al final pagas los favores protegiéndolos. Nosotros logramos elevar el ingreso de los magistrados al doble, para que puedan tener ahí cabida profesionales del derecho de clase media. No es para vivir con derroche, sino Disculpe, que lleven una vida austera. Cuando usted dice nosotros, ¿se refiere a su gestión en el gestión. gobierno, en el Ministerio de Fue Justicia? cuando yo fui ministro de Justicia, ¿no? Y ahí hicimos valer todo el peso político que teníamos para que Economía y Finanzas diera los fondos necesarios. Es lo mismo que haría en caso... Pero esa parte de la reforma quedó trunca, porque eso iba de la mano con la renovación total, que se hace como se hacen en las transiciones democráticas, como debió haber hecho el año 80, que había una ratificación extraordinaria por mandato constitucional, como se debió haber hecho también en la restauración democrática, luego de que el fujimorato corrupto nos entregara el país en quiebra y con una justicia totalmente sometida a la corrupción, y no se hizo. Se hace de una forma con la ley en la mano, se baja la edad tope de jubilación, de 70 años a 55. Esa es otra propuesta. Y todos se van a su casa. Convocas, entra sangre nueva, hombres de derecho comprometidos con la justicia, que los hay, y luego le devuelves la garantía. Así se hizo en España, por ejemplo, luego de la dictadura de Franco, y Claro. hasta el día de hoy funciona y funciona muy bien. Usted está Y tenemos que incorporar el sistema de jurados, que el pueblo participe en la administración de justicia, y tenemos que implementar el órgano de control externo, ¿Y donde cómo el así pueblo va a pueda participar? controlar a los jueces. ¿Y cómo así? ¿Cuál es el mecanismo para que el pueblo participe Pues- en el control de los pues jueces ¿cómo- y magistrados cómo- en el Ministerio Público? Creando el órgano de control externo, donde esté representado el pueblo, donde estén representados los litigantes, donde estén representados las víctimas de la justicia corrupta. Usted está hablando de un aspecto del sistema de justicia, Poder Judicial y Ministerio Público. También está la otra parte que es la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario. ¿Cuáles son sus propuestas clarísimas en estos dos sectores? Bueno, la Policía Nacional tiene que ser reformada y tiene que ser depurada. Reformada porque se ha perdido la especialización en la policía. Hoy día investiga quien no sabe investigar, y quien sabe investigar lo tienes dirigiendo el tránsito. Y esto es por la improvisación de una reforma que se hizo durante el gobierno de Alan García y que nadie ha sabido enderezar hasta el día de hoy. En segundo lugar, tenemos la corrupción metida en la policía. No es posible que haya delincuentes con uniforme. Cada semana se descubre una mafia de malos policías y se sabe quiénes son. Así que vamos a tener que, sí, depurar la policía y capacitar, reorientar toda la policía, tanto en el rescate del aprecio, de la confianza en la población, del respeto al policía. Fíjese que hasta en los términos que se usan, se le llama suboficiales, como que fueran subalternos, gente de segunda, de tercera, no. Aquí tenemos que igualar. ¿Y con el INPE qué va a hacer? ¿Van a aumentar las cárceles? Bueno, ¿Qué va a hacer usted? o vamos a hacer cárceles diferentes, porque parte de nuestra propuesta es que los delincuentes trabajen de sol a sol, que paguen su deuda con la sociedad con trabajos. También usted está... Basta ya de que estén allí organizando nuevos delitos, secuestros, robos desde los penales, que además es increíble que hasta el día de hoy no se les bloquea las comunicaciones, es una escuela del crimen y un centro de operaciones del crimen.
Fernando, está usted también planteando que la edad punible para quienes incurran en alguna falta, en algún delito, sea de 16 años. Esto implica pues bajar 2 años la edad para que una persona sea juzgada, ¿no? por una acción de este tipo. Bueno, ¿usted ha previsto qué consecuencias podría tener esto? Porque internacionalmente es prácticamente una medida que se rechaza. Brasil ha tenido problemas ahora que se ha planteado eso en el Congreso. ¿Usted ha medido qué podría afrontar el Perú como Estado frente a una medida de ese tipo? Mire, la prioridad la tiene el Perú. Y a mí no me tiembla la mano para tomar decisiones y defenderlas correctamente. Es como yo le digo, cuando veo que el terrorismo utiliza la justicia supranacional para pretender bendecirse y atacar a las Fuerzas Armadas que han hecho tanto por el Perú en la pacificación, pues realmente yo planteé en su momento, plantear reservas a los tratados internacionales para excluir de la competencia a los casos de terrorismo y a los casos de narcotráfico y a los casos de corrupción, porque vemos que al final terminan apelando a los mecanismos de la democracia, a las garantías constitucionales, para, por ejemplo, querer neutralizar investigaciones como las que se han planteado últimamente, esos habeas corpus, esos amparos para someter y atar de manos a la justicia. En el caso específico de ese tema de los menores de 18 años, bueno, implicaría de repente llenar las cárceles un poco más, como le consultaba mi compañero hace un ratito al hablar del INPE. Tendríamos de repente una carga adicional y masiva de jóvenes que por cometer alguna falta o delito van a la prisión. No estamos hablando de faltas, pues, estamos hablando de delitos. O sea, y ya las organizaciones criminales están empleando justamente a esos adolescentes, como también las organizaciones de narcotráfico utilizan a gente muy mayor, arriba de 70 años, para que sean los majarones de proa y que tengan impunidad. Claro, pero para pues no podemos quedarnos cruzados de brazos, pero el tema no es el fundamental, no es el sustancial, el tema es que el principio en cuanto a seguridad ciudadana, en cuanto a sí, está en la propuesta, efectivamente, y lo he declarado y lo defiendo, y no cambio de opinión cada 15 minutos como cambian algunos candidatos que están ahora subvencionados por los millonarios del Perú. Y que el pueblo tiene que saber, eso debería saber también, quién está detrás de cada candidato metiéndole millones y para qué. ¿Usted tiene información al respecto? ¿Usted que ha desarrollado investigaciones, que ha tenido un papel fiscalizador, de repente te podría tener algún dato más concreto? Pues basta verlos, ¿no? Basta ver los millones que están gastando. Porque es muy fácil, por ejemplo, ser el campeón de las redes sociales cuando tú metes publicidad. Y cada viralización de un aviso que uno pone cuesta miles de dólares. O sea, y ustedes lo saben, me imagino, y lo sabe muchísima gente. Yo pongo una declaración y le meto $50.000 para que se viralice y claro, pasa el millón de me gustas y todo lo que te ofrecen. Pues así se crean estos candidatos que aparecen sorprendiendo, pero no dicen quién está atrás de ellos. Pero ¿Qué intereses los están patrocinando y a cambio de qué? La diferencia de esta escoba es que aquí no hay hipoteca a nadie. Aquí está el Perú y aquí están los peruanos, los que van a votar y los que nos van a hacer presidente y congresistas, los que van a determinar el nuevo comienzo del Perú. Porque el día que haya una economía con reglas de juego de honradez y competencia, vamos a poner en valor todo lo que necesita el Perú. Ya ahora no tenemos una dependencia exclusiva del sector minero, que es importante, el Perú es un país minero, pero fíjate la crisis en la que está la minería y cómo se ha venido abajo. Hay ahora que preservar los puestos de trabajo en el sector minero. Pero gracias a Dios y a la bendición que nos dio con una naturaleza maravillosa, tenemos nuestro agro para poder expandirnos en toda la costa, ampliar la frontera agrícola y crear 1,5 millones de puestos de trabajo. Desde Puyango Tumbes, la ampliación de la margen derecha, hasta La Yarada, Majesigua 2, Manto Verde, Chavimochic, Olmos 2, Riego Tecnificado en Piura. Modernizar, integrar nuestra agricultura de la sierra para seguir exportando quinoa y productos emblemáticos.
que cada día se abren los mercados en el mundo para nuestros productos agrícolas, que son de calidad y que tienen mercado. Se acaba de abrir hace poco el mercado de la papaya en Estados Unidos. Tenemos que invertir más en SENASA, en el tema de las semillas, en la capacitación. Estoy citando solamente ese sector, el agrícola. Y seguramente Pero habrá tenemos oportunidad, Fernando, para ampliar esto y también temas referidos a la economía peruana en caso haya un gobierno del Frente Esperanza al mando de Fernando Olivera. Estamos nosotros con él en Mirada Electoral Elecciones 2016 desde Andina Canal Online y los invitamos a que nos manden sus preguntas vía el Twitter de la Agencia Andina, @agencia_andina. Vamos a hacer una pausa y regresamos conversando nuevamente con Fernando Olivera. Nuevamente, amigos y amigas, estamos en Andina Canal Online con Mirada Electoral Elecciones 2016. Fidel Gutiérrez y Susana Mendoza acompañándolos, esta vez con el candidato del Frente Esperanza, el ex congresista y ex ministro de Estado, Fernando Olivera. Él nos estaba detallando algunas cosas de su programa de gobierno y también algunos puntos de vista sobre cómo se está llevando la campaña electoral en estos meses. Los invitamos a escribirnos al Twitter de la Agencia Andina, agencia_andina, a través de esta red social para transmitir sus preguntas a el candidato que tenemos como invitado hoy. Y nos quedamos en el anterior bloque hablando sobre lo que va a hacer en un eventual gobierno suyo Fernando Olivera para reactivar la economía. Señor Olivera, bueno, usted mencionó, por ejemplo, la situación internacional del precio de los metales. Obviamente, como país no podemos depender tanto de algo así que varía según lo que ocurra en otros lares. ¿Qué se propone desde sus filas para que la economía peruana siga creciendo en los siguientes años? Para que crezca realmente, porque ahora estamos decreciendo. Estamos en un ritmo en donde lo único que crece son los precios de los artículos de primera necesidad. La inflación está aumentando y los alimentos están subiendo cada día. Y eso tiene que terminar. Y para eso nosotros tenemos que impulsar, ya lo dije, la agricultura. Y tenemos que impulsar otros sectores en la industria forestal. ¿Cómo es posible que Ecuador, que Chile, sí tengan una explotación racional, controlada, verdaderamente sin que haya depredación o tala ilegal, y nosotros creamos solamente 500 puestos de trabajo? Mientras nuestros vecinos tienen 500.000 por acá, 1 millón por allá, y qué se diga de Brasil. Ahí tenemos un nicho que potenciar. La acuicultura y la pesca de consumo humano no solamente es harina y pescado, nosotros tenemos que agregar valor a toda nuestra producción nacional. Ahí vamos a generar cientos de miles de puestos de trabajo y los mercados están abiertos. La anchoveta que quemamos acá es un producto de lujo, que es muy apreciado en Europa. Se come la anchoveta, le llaman anchoa. Y tenemos nosotros que impulsar el turismo. Tenemos circuitos que promocionar, pero además darle la infraestructura de soporte.
No es posible que tengamos solamente un aeropuerto internacional cuando deberíamos de tener ya operando el aeropuerto del Cusco, de Iquitos, de Piura, de Pisco, como aeropuertos internacionales. Usted está hablando de impulsar varios sectores por de supuesto. Nuestra economía, y me imagino que también eso tiene que ver con impulsar políticas en los diferentes niveles de gobierno. Usted fue parte de uno que impulsó y creó la descentralización y la regionalización. Sí, pero ¿Cuál va a ser su labor si me permite completar, porque hay un sector fundamental que es el de la infraestructura que va de la mano de la construcción. Allí tenemos toda una serie de proyectos ya identificados para los proyectos de agua y desagüe, que es una deuda social urgente que atender. Aquí definitivamente hay intereses y hay incapacidad de los gobiernos. No debería faltar agua ni saneamiento a ningún poblador peruano, pero hay muchos intereses en juego que lo impiden. Y tenemos ahí carreteras que hacer, que unan costa-sierra, proyectos como el túnel trasandino, proyectos ferroviarios, proyectos energéticos, es decir, ya los tenemos identificados para implementar rápidamente y lo hacemos nuestro todo el diagnóstico y la propuesta de AFIN por 65.000 millones de dólares, que va a reactivar la industria de la construcción rápidamente y va a generar puestos de trabajo. Echando a andar la economía, vamos a generar el excedente que necesitamos para apostar decididamente por la educación, con eficiencia, no como actualmente se está haciendo. Yo tengo acá una serie de cifras de cómo se aprueba un presupuesto y se devuelve. No hay capacidad de gasto, hay ineficiencia. Creo que el ministro de Educación acaba de reconocer que este año que termina, como gran logro, se ha devuelto solo el 10% en un país con tanta necesidad. Claro, pero es bien interesante lo que usted plantea, señor Olivera Vega, porque en verdad aquí el asunto es cierto, pueden haber intereses en algunas ofertas de atención y de servicio del Estado, pero también es cierto que tiene que ver con competencias del servidor público, ¿no? Hay un servidor público que es honesto, pero no sabe realizar algunas funciones. Hay problemas en ejecutar algunas políticas porque justamente no hay capacidad. Los recursos humanos del Estado necesitan actualizar y mejorar sus competencias. No me ha respondido lo de descentralización y regionalización, que espero que me lo responda. Que agotemos un tema bien y después podemos tratar el otro, ¿no? De acuerdo, pero ahora usted misma me ha cambiado el tema y estoy de acuerdo con usted. Necesitamos, por eso está en nuestra propuesta de gobierno, vamos a crear y a potenciar la Escuela de Gestión Pública. La vamos a dar el nivel que merece. Es importante los esfuerzos que están haciendo algunas universidades privadas sobre el particular, pues integremos todo el esfuerzo, pero va a haber la Escuela de Gestión Pública del Estado, donde capacitemos a todos los funcionarios públicos, porque eso tiene que ir de la mano con la estabilidad que debe tener la carrera pública y que no esté cada vez que hay un cambio de gobierno cada funcionario en la cuerda floja y que venga el partido de gobierno a llenar de sus partidarios y pagando favores políticos. Esa es la diferencia que tenemos con los países que han desarrollado. Hay una estructura de carrera pública que funciona y que se respeta. Y no aquí cada uno echa a la calle a los funcionarios públicos. Pregúnteles a los candidatos estos de los millones, que su propuesta estrella es decir, las reformas de segunda generación. ¿Cuáles son las reformas de segunda generación? Echar funcionarios públicos a la calle, ¿no? Y recortar los derechos de los trabajadores. Pues nosotros no estamos de acuerdo con eso, así de claro. Aquí lo que hay que hacer es bajar los costos financieros de una banca que te cobra lo que le da la gana cuando eres pequeño, cuando eres micro, pero que sí da una serie de tolerancias cuando eres grande y poderoso. Usted no va a promover... Grande y poderoso que cuando crean las crisis mundiales, esos mismos bancos socializan las pérdidas y sus robos, pero cuando tienen utilidades van a sus bolsillos privados. Eso no es justo. Y ahí vamos a imponer la autoridad que el pueblo nos da, junto con Indecopi, que va a impedir que siga abusándose de los peruanos. Por ejemplo, en el precio de los combustibles, donde no se dice la verdad. Mientras baja el precio del petróleo a nivel internacional a la tercera parte, ¿aquí cuánto ha bajado? ¿Y por qué? ¿Y quién se está beneficiando? ¿Y qué va a hacer usted? Pues vamos a hacer respetar. Aquí basta de oligopolios, basta de concertación de precios. Y basta de que después de que se comprueba digan, le ponemos una multa de 2, 3 millones. ¿Y el consumidor que fue perjudicado?
Y todos los peruanos que fueron perjudicados, ¿quién le devuelve eso? Petroperú debe tener una participación más activa en lo que es exploración de combustible, señor Olivera, a su juicio. Pero primero hay que tenerlo, primero hay que confirmarlo, hay que tener las reservas. Y para confirmar reservas y explorar hay que invertir mucho. O sea, que hay que fortalecer Petroperú. Y entonces yo le digo una cosa, aquí lo que tenemos nosotros es que promover la confirmación de reservas y tiene que haber seguridad jurídica. Ahora mismo que el sector minero, por ejemplo, está en crisis, hay que dar incentivos para que se explore y se confirmen nuestras reservas mineras. ¿Cuál sería el y para que Petroperú? y para que se puedan efectivamente dar condiciones de desarrollo con respeto al medio ambiente, concertadamente con la población, no a balazos como ha hecho este gobierno, lo anuncio, no va a quedar impune. Aquí no vale que cuando en Las Bambas protestan porque le cambian la planta de molibdeno y se la ponen en medio de la ciudad y ellos piden información, un pueblo que había aprobado el estudio de impacto ambiental, se lo hacen a sangre y fuego, matan cinco compatriotas que reclamaban derecho a ser informados, matan en Tía María, matan por todo el Perú, 50 muertos, y aquí no pasa nada. Pues va a pasar, no van a quedar impunes, ni los que apretaron el gatillo contra el pueblo, ni los que dieron las órdenes, ni los responsables políticos. A mí me hierve la sangre cuando veo injusticia. Y ahí sí, esa indignación se tiene que volver esperanza. Y por eso tenemos esta escoba. Esta es la escoba del Frente Esperanza. Para que hagamos esa esperanza realidad. Para que sonriamos, porque el 28 de julio... Para sonreír. Sí, para sonreír, porque estamos felices, porque el 10 de abril vamos a liberar a nuestro pueblo con el voto. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Esperanza o confianza, señor Olivera? Esperanza. Muchos peruanos quieren confiar. Bueno, Quieren confiar. la esperanza va de la mano. Porque muchos tienen la esperanza. esperanza va de la mano con la confianza. Porque si tú vas a votar por alguien es porque confías, porque crees y porque efectivamente tiene una trayectoria y una carta de presentación que mostrar, una foja de servicios limpias al país, un compromiso con el pueblo permanentemente. Y eso es lo que nosotros ofrecemos y estamos convocando a la juventud que se informe y que se ponga de pie. Quiero convocar a esa rebeldía de la juventud, a esa rebeldía de todos los que no nos resignamos a tener que estar sometidos 5 años más, y 5 más, y 5 más, con aquellos que dicen, bueno, roba pero hace obras, bueno, miente pero miente bonito, basta ya, basta ya. Bien, Fernando, nosotros confiamos en que este espacio y estas palabras ayuden a difundir mejor sus propuestas a través de las redes sociales, en internet, a través de esta vía que es la de Andina Canal Online. Con esa confianza hacemos una pequeña pausa para volver luego de unos minutos con Mirada Electoral Elecciones 2016 y nuestro invitado de hoy, Fernando Olivera, candidato del Frente Esperanza. Espérenos un momento, por favor. Estamos de vuelta en Andina Canal Online con Mirada Electoral Elecciones 2016. Fernando Olivera, candidato del Frente Esperanza a la presidencia de la República, es nuestro invitado esta mañana, amigos y amigas. Les reiteramos nuestro pedido de que nos consulten sus inquietudes a través del tweet de la Agencia de Noticias Andina, @agencia_andina, para comunicarnos con ustedes y a través nuestro con el candidato invitado en el programa de hoy.
Vamos a empezar este tercer bloque de nuestro programa haciendo ya nuestro típico ping-pong, un pequeño intercambio de frases con nuestro invitado referidas a temas que tienen que ver con la realidad nacional. Susana Mendoza aquí me acompaña, empieza este ping-pong. Empezamos con el ping-pong. Ley General de Trabajo. Creo que tiene que ser promotora del trabajo y no debe ser de ninguna manera una horca para el trabajador ni para quien quiere crear trabajo. Trabajar y dejar trabajar. Iglesia Católica y Estado peruano, Fernando. Yo creo que respetar a la Iglesia Católica, pero ser plural y abierto para respetar todas las confesiones que hay en el Perú. Yo soy un hombre de fe, soy católico, pero en mi gestión se creó también la Dirección de Relaciones con otras confesiones. Así que el Perú es de todos y todos somos mujeres y hombres de fe. Legalización del aborto. No, en total desacuerdo. Luis Iberico. Es un hombre de principios al que respeto. Transporte público. Pues hay que meterle mano ahí duro. Yo creo que en las grandes ciudades hay que invertir en proyectos públicos privados. El metro de Lima es algo urgente y necesario. Y la conectividad que tiene que haber no solamente en transporte terrestre, que hay que dar una serie de condiciones para dinamizarlo, sino en transporte aéreo, donde no haya oligopolios ni monopolios o que hayan tarifas justas, también hay que hacerlo. Alan García. Alan García debería estar en la cárcel. Ley universitaria. Hay que apoyar todo lo que sea bueno, acabar con el comercio que existe en ciertas universidades que permitan que surjan sujetos con plata como cancha a costa de la necesidad del pueblo de educarse. Hay que garantizar la calidad y hay que trabajar en educación concertada para que las universidades de calidad que sean debidamente acreditadas por el gobierno, por el Estado, pues puedan recibir la subvención que corresponde para que todos tengan la oportunidad de educarse, no solamente el que tiene recursos económicos. Unión civil, Fernando. Unión civil con efectos patrimoniales, no más, suficiente. Lourdes Flores. Una decepción. Ella sabe que se está abrazando con la corrupción. Y una decepción desde que cruzó la línea y se volvió defensora de narcotraficantes como Cataño. Una decepción. Consulta previa. Siempre hay que estar de la mano con la población y ciertamente informando y evitando que haya manipulaciones de uno u otro lado. Pero en una democracia hay que ir de la mano con la población. Lo hicimos nosotros cuando fuimos gobierno regional del Cusco y el proyecto del gas de Camisea salió adelante. Lo hicimos también cuando se construyó la interoceánica porque se concertó desde nuestro gobierno regional del Cusco, del gobierno de la Escoba, de Carlos Cuaresma, quien va como primer vicepresidente con nosotros, se concertó con más de 100 comunidades nativas donde tenía que pasar la carretera interoceánica. Todo es posible hacerlo y lo que hay que tener es voluntad democrática. AFPs. AFPs tiene que revisarse y tiene que hacerse las reformas y yo creo que siempre el aportante tiene que tener el poder de decisión sobre sus fondos. No vale que hayan funcionarios o grupos que de pronto tienen en su poder más de 120.000 millones de dólares, más que las reservas que podemos tener internacionales y decidir el futuro de un país. ¿Y con qué intereses, con qué controles, con qué? Aquí no pasa nada cuando pierden y caen esos capitales. ¿Y a quién están financiando? Mire, yo le digo, por ejemplo, las AFPs compran bonos que emiten empresas que pagan 8% y luego esas mismas empresas le cobran al trabajador por créditos de consumo 80%. Con el dinero de los trabajadores le cobran 80% por lo que ellos pagan 8%. Es algo increíble. ¿Y dónde está Indecopi? ¿Dónde está la superintendencia? No pasa nada. Pues eso va a terminar.
Y eso no es estatismo ni es intervencionismo, eso es justamente la economía social de mercado. Ajá. Bueno, culminado este ping-pong y bueno, trayendo a colación la mención que usted hace, Fernando, al señor Carlos Cuaresma, bueno, lo recordamos como parte del Frente Independiente Moralizador y de hecho, y creo que la ciudadanía podrá compartir esta inquietud, es uno de los pocos rostros conocidos o vinculados al pasado suyo que está participando abiertamente, por lo menos, en esta campaña. La pregunta es, el Frente Esperanza, ¿cómo es que se forma? ¿Por qué usted deja de lado la denominación con la que se hizo conocido durante tanto tiempo en la política peruana? Porque nos la robaron cuando fueron a comprar estos simpatizantes, estos jóvenes, algunas personalidades del Frente Independiente Moralizador, le dijeron que vuelva en 2 días en la OMPE cuando fueron a comprar el kit. Cuando volvieron en 2 días, justo después de 10 años, apareció alguien y se compró el kit. Y entonces ya luego se ha hecho pues todo este trabajo de inscripción del partido y ahora estamos a puertas que nos reconozcan como Frente Esperanza y con la escoba, esta escoba. ¿Y quiénes Esta es la escoba del pueblo. ¿Quiénes sostienen, al igual que usted, esa escoba? Pues muchísimos peruanos que se van sumando. Están allí esperando tener la oportunidad de mostrarlo. Más allá de las encuestas pagadas por los millones, ya veremos los resultados. Porque, por ejemplo, esto sí quería decir, nosotros estamos proponiendo un modelo de educación concertada, porque ahora más del 50 o prácticamente la mitad de la demanda de educación que tiene nuestra población no está siendo cubierta por el Estado, ni en cobertura ni en calidad. Tenemos que meter dinero fuerte a la educación pública concertada, rescatar el rol del magisterio, por supuesto duplicarles el sueldo y darle todo el apoyo que signifique un compromiso real con la educación, donde se elija en el tercero de secundaria si te vas a una carrera técnica o si te vas a una carrera profesional, enlazarla con las empresas, con la demanda, con la competitividad, pero en lo que corresponde a la educación particular, a los colegios privados, también el Estado tiene que certificar, acreditar la calidad. Y aquel colegio que es acreditado se llama colegio concertado, porque tú, padre de familia, ya no vas a tener que pagar lo que estás pagando ahora. En nuestro gobierno, cuando reconozcamos un colegio como concertado, tendrás calidad y vamos a subvencionar esa pensión. Si pagas 500, no pagarás más de 100, porque esos son los modelos que funcionan donde realmente se apuesta por la educación, que es el nombre de la justicia social, porque iguala a todos en oportunidades, y porque además es la forma en que un pueblo sepa. Lo que pasa es que los gobiernos no quieren que el pueblo sepa. Porque a un pueblo que sabe no lo engaña ni una japonesa, ni un militar, ni un charlatán. Un pueblo que sabe es un pueblo libre. ¿Esa propuesta suya implica crear el equivalente de la SUNEDU para la educación escolar? No, esto no tiene que ver con organismos que pueden derivar en burocráticos. Aquí sí, claro que tiene que haber una certificación de calidad. Y con la mayor participación y garantías, porque al final esa certificación de calidad que va a permitir que salgamos, entre otras cosas, del último lugar, de la PISA, en donde estamos últimos en comprensión de lectura, últimos en razonamiento matemático, últimos en ciencias. Ese es el resultado de todos estos gobiernos incapaces y corruptos. Pues es la hora en que nos dediquemos con los que verdaderamente saben a administrar esos recursos del Estado, que son recursos del pueblo, que vuelvan al pueblo. ¿Y cómo? Subvencionando la educación y que haya cobertura e igualdad de oportunidades, que no haya diferencia para nadie porque tenga o no tenga. Hay familias que están gastando el 70% de sus ingresos en educar a sus hijos. Pues no, el Estado tiene el deber y lo cumpliremos. De salir presidente lo sería camino al Bicentenario. Lo más audaz que haría usted si saliera presidente de la República, 2016-2021. Mira, un gobierno honrado ya es toda una revolución. Yo voy a concentrarme en ello. Y que realmente pongamos al Perú en el lugar que le corresponde, en el lugar grande que siempre ha tenido, desde nuestros incas. Cuando rescatemos los valores gobernando con el ejemplo, cuando vuelva a ser el Amazú, el Amayuya, el Amaqueya, cuando no seas ocioso, no seas mentiroso, no seas ladrón, cuando realmente todas esas inmensas riquezas que tenemos no sigan diciendo que somos el mendigo sentado en un banco de oro. Todo eso se puede hacer cuando haya seguridad en el país y no nos estemos dedicando
como se dedican estos gobernantes a llenarse los bolsillos desde antes de jurar en el cargo, pues hay mucho por hacer y lo vamos a hacer. Y muchos están esperando la oportunidad, muchos peruanos. Serán convocados y serán ellos, junto con nosotros, los que construyamos esta realidad a partir de la esperanza, a partir del Frente Esperanza. Y con estas palabras de Fernando Olivera, candidato presidencial del Frente Esperanza, nosotros decimos adiós a una nueva edición de Mirada Electoral, Elecciones 2016 desde Andina Canal Online. Agradecemos a nuestro invitado haber estado con nosotros y haber participado en este intercambio de preguntas y respuestas sobre sus propuestas y sobre cómo él ve la realidad política de nuestro país. Susana Mendoza y Fidel Gutiérrez en la conducción del programa les decimos adiós. Mañana estaremos nuevamente con Mirada Electoral, Elecciones 2016 y un candidato más. Hasta luego. Hasta mañana.